Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Expedientes, va más allá. Hoy le presentamos un programa especial titulado Golpes de la Muerte, Víctimas y Sobrevivientes. ¿Sabían ustedes que diariamente en Guatemala son 2 mujeres asesinadas por diferentes delitos y muchos de ellos por violencia intrafamiliar? Muy buenas noches, Carolina. Buenas noches, María René, y hoy en Expedientes abordamos un tema bastante complejo para las mujeres. Y es que mientras unas callan y sufren en silencio, otras tienen un desenlace fatal. Ese fue el caso de Mindy Rodas, quien a sus 17 años conoció a Esteban, quien se supone sería el amor de su vida, sin imaginarse que esa relación le cambiaría la vida dramáticamente. En julio de 2009, Esteban, bajo engaños, se lleva a su esposa a un río de aguas negras en el departamento de Santa Rosa. Allí la golpea y le mutila el rostro. Pero eso no fue todo. Un año después, apareció muerta con señales de violencia, desnuda en un sector de la zona 1. Aquí en Expedientes le presentamos una crónica de Mindy, el rostro de lo que significa la violencia extrema contra las mujeres en un país como Guatemala. Y con esto, comenzamos. La violencia extrema que puede sufrir una mujer por el hecho incluso solo de pedir una pensión. Aquí fue donde mi marido me golpeó. Aquí fue donde mi marido me destruyó todo, la vida y el corazón. Esta es la última entrevista que Mindy Rodas dio a un medio de comunicación internacional, pues meses después apareció muerta en un sector de la zona 1. La triste historia de vida inicia desde el momento que nació. Cuando tenía apenas 4 meses, su madre biológica decide darla en adopción. Y me la dio con todo y papeles y todo, de recién nacidita. A pesar de las circunstancias, era muy feliz. Su madre adoptiva la acogió como una hija más. Le brindó amor, cariño y atención. Viera que ella era muy activa, le gustaba mucho cosas alegres. El verdadero calvario lo empezó cuando a los 17 años conoció a Esteban López, quien tiempos después se convirtió en su esposo. Sí, lo conoció porque yo sé que él trabajaba en una discoteca y venían a poner aquí en el salón música. Ahí fue donde ella lo conoció, se hicieron novios y él vino a pedir permiso aquí con nosotros. Poco después resultó embarazada de su único hijo. En ese periodo empezaron los malos tratos, las palabras fuera de tono y los golpes. Y cuando ella llegó allá a la tienda conmigo llorando, mira mamá que Esteban me pegó, me dijo. Puche, le dije yo. Y qué puerca, le dije yo. Saber, pero me pegó, me decía ella, viera. Bien le pegaba, viera. Le pegaba, la trataba mal y no le mantenía comida. Fue el propio Esteban quien en junio de 2009 la abandona para irse a vivir con su amante, una mujer que vivía en Santa Rosa, a escasos kilómetros de la casa de Mindy. Mire, lo que sucedió fue que ella se vino, ¿verdad? Porque la echó, ¿verdad?, de su casa. Pero ella ya había ido allá con el juez, allá a Casillas, porque nosotros fuimos también. Ella fue allá con el juez a pedir que ella quería pensión para el niño. Por ahí están los papeles, viera, que ella quería pensión para el niño. La joven madre había solicitado a su esposo la manutención de 700 quetzales. Ese fue el motivo por el cual él intenta asesinarla en un río ubicado en el municipio de Casillas. Y se la llevó con engaño, dice. Vamos al río, dice que le dijo. Allá va a estar mi suegra, dice que le dijo, y ahí vamos a arreglar lo de la pensión. Esa tarde de julio de 2009, Esteban, bajo engaños, logra llevársela al río donde ya había orquestado el móvil del crimen. Y dice que ya cuando llegaron al punto,
dice que se pararon ahí, dice, donde estaba el río. Y cuando ella sintió la pedrada aquí atrás, dice, pero dice que hasta se le durmió, dice, se le durmió el trecho, dice, y ahí donde ella dice que le dijo, ay, Esteban, es que le dijo, dice, lléveme al centro de salud porque me pegaron una pedrada aquí, mire, dice que le dijo. Y dice que no le contestó, dice, cuando ella vio, dice que de aquí atrás se sacó el cuchillo. Cuando yo lo volteé a ver, vi que él iba con el cuchillo encima. Y ya después cuando solo sentí nada más el primer filazo que me dio en la frente. De ahí ya no sentí nada. Cuando ella vino a volver, dice que ya le había quitado la nariz y los 2 labios, pero ella, como estaba desmayada, no sintió cuando le quitó aquí y aquí la nariz completa. Su intención era matarla. Al mutilar su rostro, creía que su cuerpo nunca iba a ser identificado. Pero Mindy resistió. Ese día empezó su lucha por obtener justicia en un país como Guatemala, donde la tasa de impunidad en casos de violencia contra la mujer supera el 95%. Aquí venimos a reconocer el lugar donde el esposo la atacó. ¿Y dónde fue, doña Mónica? ¿Usted se recuerda exactamente? Sí, aquí en este lugarcito, porque cuando venimos con ella, ella dijo que en estas piedras él la había dejado acostada. Viera que yo le decía que cómo había tenido corazón él de hacerle tan semejante barbaridad, le decía yo. Otra de las preguntas que usted se hacía era dónde estaban los restos del rostro de Mindy, ¿no? Sí, yo le preguntaba a él, le decía yo, ¿y qué haría tu nariz y tus labios? ¿Se los llevaría o qué? Los dejo ir entre el río, digo yo, me decía ella. La primera vez que conocimos a Mindy, prácticamente, ella venía a pedir un apoyo, porque en el caso de ella había sido como muy reciente, cuando la pareja le quita el rostro. Entonces ella normalmente andaba con su bufanda y se tapaba esta área de acá. Y lo que quería era saber si se podía hacer algo en su caso para poder tener justicia. Claudia Hernández, actual directora de Fundación Sobrevivientes, institución que dio acompañamiento legal y psicológico a la víctima, recuerda el caso como si hubiese pasado ayer. Era una chica muy fuerte, muy vivaz, ¿no? Pero que lastimosamente el hecho que vivió la transformó, ¿no? Entonces sí se tuvo que trabajar mucho con ella, pero ella algo que sí insistía era en mejorar por su hijo, esa vinculación que tenía con su hijo, que al final era su centro, era lo que ella también quería. Por eso el tema de la justicia para ella era muy importante. Y ella, viera usted que ella no miraba las horas que lo capturaran allá en el hospital. Y fíjese que ella fue la primera en saber que ya lo habían capturado. Yo no supe. Ella fue la primera. Cuando nosotros llegamos a verla allá, ya me tenía la hoja del diario donde lo habían capturado, viera. Tener mi rostro recuperado, trabajar y sacar a mi hijo adelante. Ese es mi mayor deseo. La joven se sometió a 6 dolorosas cirugías que le permitirían cumplir su más anhelado sueño, recuperar parte de su rostro, aunque las cicatrices y las marcas eran un reflejo de estigmatización y discriminación de la cual fue víctima. Y entonces cuando va a México, pues surge también algunas situaciones, porque la operación es muy dolorosa, prácticamente reconstruir toda esta parte incrustando piel, y el estar mucho tiempo separada de su hijo también le afectó. Entonces ella decide regresarse,
¿verdad? Y lastimosamente, pues, el regreso le costó al final la vida. Mindy es reconocida por ser una mujer de esperanza, de lucha inalcanzable. Su caso también fue conocido a nivel mundial debido a la brutalidad y la hazaña de su agresor, su propio esposo. El 17 de diciembre de 2010 se apagaría el sol para Mindy. Su cuerpo fue localizado con señales de violencia junto al cadáver de otra joven, cuya identidad hasta ese momento era desconocido. Ambas fueron llevadas al INASIF como XX. A largo tiempo, porque ya iba a ser Navidad, ¿va? Entonces yo esperé. Dije yo, para Navidad viene, no hay ni qué hacer, dije yo. No la buscamos porque pensamos que en Navidad iba a venir. Que si no vino ni en Navidad, ni en Año Nuevo, creo yo. Entonces ya empezamos la búsqueda, viera. Para esa fecha, la familia adoptiva desconocía su paradero. Y de ahí agarramos para la morgue, ahí donde encontramos la información. Ahí estaba, viera. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo murió Mindy? ¿No le dieron más información? Bien. ¿Qué le dijeron? Bien, me dieron papelitos donde estaba la tumba, número de tumba y todo. Y yo le pregunté que cómo había sido su muerte, que si la habían baleado, que no, dijo. Ella murió, dijo, estrangulada y asfixiada, dijo. Cuando nos enteramos de que ella estaba desaparecida, que la mamá de Mindy nos contactó y luego nos dice a los pocos días, mire, ya la encontré, está como XX en la verbena, fue un shock para todos. El 18 de diciembre del año 2010, las autoridades encontraron el cadáver de Mindy Rodas en un sector de la zona 1. Fue inhumada en el cementerio La Verbena como XX, sin ningún nombre ni identidad. Pero fue un año después, aproximadamente en abril del 2011, cuando Mindy Rodas finalmente fue exhumada y traída acá, al cementerio de Barberena Santa Rosa. Finalmente Mindy Rodas pudo descansar en paz. Y hoy sus restos reposan aquí, junto a los restos de su padre. ¿Cree usted que Mindy finalmente está descansando en paz? Después de tanto que sufrió, de tanto sufrimiento. Sí, porque por lo menos ella ahorita está en el sueño profundo. Y lo complicado fue que primero murió ella y al poco tiempo iniciamos el juicio por la violencia y la tentativa de femicidio. Es decir, que Mindy murió antes de ver a su agresor cumplir una condena de prisión. Sí, era algo que le teníamos pendiente. Sí fue fuerte llegar a las audiencias, ¿verdad? Pero era una deuda que se tenía con ella y con su hijo, ¿verdad? Que al final es el que se le tenía que buscar la justicia. En julio de 2011, Esteban fue condenado a 62 años de cárcel por el ataque contra su entonces esposa, Mindy Rodas Donis. Pero de las personas que la asesinaron, nunca se supo nada. Hasta hoy, casi 10 años después de la muerte de Mindy, ¿ustedes saben quién fue su asesino? No, nunca nos dijeron en la fundación. Yo preguntaba, ¿será, señor, que ya saben quiénes son los asesinos de Mindy? Les decía yo. Y me decían que no, pero que sí estaban investigando porque tenían las sábanas donde ellas estaban envueltas, dijo, y que eran sábanas de un hotel que estaba por ahí un poco cerca de. Y lo más que se logró como avanzar fue determinar que habían otros casos similares que se habían dado por el sector, pero que era una estructura como muy organizada, pero que no se había logrado identificar, sobre todo individualizar a las personas que habían cometido.
Sí, no fue solo uno, o sea, eran varios por la forma en que le dieron muerte a las dos mujeres, tanto a Mindy como a la otra joven. Evidenciaban incluso la experiencia que tenían para anudar de esa forma. Al no encontrar más indicios que los llevara a los responsables del cruel femicidio, la Fiscalía del Ministerio Público decide cerrar el caso y la joven pasó a formar parte de esa larga lista de víctimas que quedan en la impunidad. En vida, escribía su propia historia. Quería marcar un precedente del por qué las mujeres no deben permitir ningún tipo de agresión. Y esta es la historia de Mindy. Ajá. Mindy plasmó en este cuadro su historia. Sí. Ahora ya no se puede leer muy bien porque ella lo hizo con lápiz, pero Ajá. aquí ella cuenta cómo fue que su madre biológica la regala y usted la logra adoptar. Ajá. Y cómo ella no podía creer que su madre biológica la había regalado. Sí. Son las primeras palabras que Mindy plasma en este cuadro. Y en esta parte, cuando ella retrata cuál fue su mayor éxito, Mindy dejó escrito que su mayor éxito fue su bebé. Ella dibujó una casa. Aquí está Mindy, dice yo, y mi hijo. Ella también dejó la casa que ella soñaba, ¿no? La vida que ella quería seguir después de todo lo que había pasado con su ex esposo. Su inalcanzable lucha para salir adelante siempre estuvo motivada por su hijo, que en aquel entonces apenas tenía 5 añitos. Niño que ahora es un adolescente de 14 años que vive bajo una sociedad que le señala, estigmatiza y discrimina sin piedad. Recordemos que las etapas de duelo se viven de diferente forma de acuerdo a la etapa evolutiva de la persona, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ahorita hay secuelas en el adolescente, preadolescente ahorita que han estado pues preocupando a la familia, ¿verdad? Y esto definitivamente crea en él muchas confusiones. Ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando con el adolescente, nos damos cuenta de los riesgos, el alto riesgo que hay, los riesgos que él podría involucrarse debido a este hecho tan violento que sucedió en su vida. La joven sin rostro, como en algún momento le llamaron, sí tenía rostro e identidad. Era Mindy Rodas, una joven de 20 años víctima de violencia, pero símbolo de lucha, valentía y perseverancia. Esa misma valentía que hoy su pequeño hijo demuestra al recordar sus últimas palabras, pues antes de marcharse al cielo, le dijo que iría en busca. Laura es una mujer que sufrió de abusos psicológicos, físicos y sexuales durante varios años por parte de su pareja. Una sobreviviente de la violencia que vivía en su propio hogar, la cual casi le lleva a la muerte. A raíz de la violencia psicológica, de los maltratos, de los golpes y de todos los vejámenes que ella y su hija sufrieron, decide crear un movimiento para apoyar a todas las mujeres que, al igual que ellas, han sido víctimas del ciclo de la violencia. Es momento de conocer la historia de Laura. ¿Qué te escribe? Es del trabajo. Quiero ver. Es del trabajo, no te voy a enseñar nada porque es del trabajo. Siempre empezás con lo mismo todos los días. Quiero ver. Dejar mi celular. Si la basura está aquí, yo tengo la basura todos mis pedazos. Que te vayas a cambiar. Qué chingera. Todos los días me hacen lo mismo. Qué chingada. No es algo que aparezca de la noche a la mañana, como muchas veces creemos. Entonces, corresponde a la situación actual. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo
Gabriela Escobar es psicóloga experta en violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones. Explica que las cifras de violencia de género en Guatemala son alarmantes, y más ahora con la llegada del confinamiento social. Cae la noche en un martes 2 de octubre en uno de los sectores más transitados de la zona 1. Allí conocimos a Laura, la mujer de cabellera larga, ojos grandes, tez clara y la sonrisa que la acompaña en todo momento. Es difícil imaginar que una mujer como ella fue víctima sobreviviente de violencia y que en algún momento estuvo a un paso de la muerte. Entonces era golpe tras golpe tras golpe desde el primer año de casada. Estaba yo embarazada cuando fue la primera vez que me dejó morado un brazo. A los 20 años conoció a la persona que tiempos después sería su esposo, el padre de su hija y su agresor. Pues yo lo conozco en un ambiente de estudios, pero entonces estaba la presión social, no solo de mi familia, de la sociedad entera, así como que ya estás creciendo, te toca casarte. Durante el noviazgo sí tenía unas como señales que ahora, que ya más adelante cuento cómo es de que ahora pues yo ya las reconozco, y también le digo a otras mujeres cómo reconocer estos semáforos de violencia que uno no los ve venir. O por ejemplo, yo me gustaban mucho las faldas cortas. Entonces a la orilla de donde me llegaba la falda, que era media pierna, ¿sí?, me pellizcaba. Y donde yo ya tenía moradito, ay no, pues le voy a bajar otro poquito porque ya se ve el moradito. Y así poco a poco hasta lograr el largo que él quería ver mi ropa. Hasta que un día José decide aislarla, golpearla y abusar sexualmente de ella. Hija, venga. Ya te dije que te vayas a cambiar. Qué chingadera. No quiero, que me cambies todo. Chingadera la tuya, hombre. Ya voy a ver quién te escribe tanto, vas a ver. Así que eres, ¿verdad? Pues él tal vez ni me quería, porque rapidito en el primer año de casada empezó a golpearme por cosas así como, por ejemplo, mira, ya no hay leche para la niña, porque yo rapidito me embaracé y tuve una hija que pues yo estaba feliz, ¿verdad?, de tener a mi bebé, porque en mi idea yo iba a tener muchos hijos, porque yo quería tener muchos hijos. Entonces yo le decía, mire, ya se me acabó la leche, fíjate, ya no hay. Ah, gran pucha, que otra vez ya te la tomaste. Y era pegarme, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde el machismo y ciertas creencias han validado incluso ciertas conductas. Entonces, ¿qué está produciendo esto? Que yo vea, por ejemplo, cierto trato como normal, que empiece a normalizar la violencia. Esto me va a llevar a que cuando aparezcan, por ejemplo, rasgos muy fuertes de violencia, yo diga, no, esto va a pasar. Cuando empecé a tener los golpes, a la primera que le conté fue a mi mamá. Y mi mamá me dijo, mira, el matrimonio es así y usted tiene que mantenerlo y tiene que saberlo llevar, porque es la responsabilidad y es una cruz hasta que se muera. Pues yo vine y le conté a mi guía espiritual, en ese tiempo un sacerdote, y me dice, ay, mi hija, ¿pero qué estás haciendo que lo enojas tanto? Cuando él llegue, dale un vasito de agua, que se calme, porque pobrecito, viene de trabajar, te está manteniendo. Poco a poco, que todo el mundo me decía una cosa, hasta aterrizar que yo era la culpable de todo lo que me estaba ocurriendo. La maltrató desde el principio de la relación, pero a los 3 años de casados, casi la mata de un golpe. Cuando de una golpiza terrible, me dejó sacando sangre de la boca, me salía sangre por todos lados. Entonces, pues me llega a sacar una ambulancia porque me vieron los vecinos. Entonces fue donde las autoridades me hicieron decir, mire, ¿qué le pasó? Porque yo siempre me golpeé, me caí,
me raspé. Ay, no, qué pena, fíjense que no sé qué. Y mangas largas, dejé de usar faldas cortas, escotes, el pelo en la cara o lentes. Primero viene la parte de contención, es decir, en esta parte o en esta fase el abusador, ¿verdad? Lo que hace es contener sus emociones, contiene la ira, vienen como esos pequeños conflictos en casa que se van acumulando. Luego tenemos la fase 2, que es la fase que llamamos nosotros de estallido. En estos casos, por ejemplo, ya empieza y la persona, el abusador ya no se puede contener, entonces empieza a agredir físicamente ya a la víctima. Después de los golpes siempre viene la famosa luna de miel, ¿verdad? El arrepentimiento aparente de la persona, del abusador, en estos casos puede venir con regalos. Además, cuando ya pasaba toda esta parte de los golpes, el otro día, mira, traje un pastelito, traje un helado, salgamos con la nena al parque, es que cómo te quiero, es que te amo tanto. Y entonces yo decía, ay, sí, bueno, mira, nunca más lo voy a hacer, es que me descontrolé, perdóname. Y esas mismas palabras fueron siempre, siempre. Los abusos psicológicos, físicos y sexuales siempre estuvieron presentes. José nunca se detuvo, ni siquiera cuando su hija de apenas 1 año presenciaba los abusos. Por ende, entonces también mi nenita, ¿verdad? Ya en el 2.º año, pues de casada, ya la nena tenía 1 año, ¿verdad? Y era, déjala, porque yo la agarraba muchas veces en aras de, tal vez así ya no me pega, ¿verdad? Entonces yo la agarraba y la cargaba y me la quitaba y la tiraba por allá para pegarme. Entonces ella también la violentaba. Su voz inocente revela alegría, pero su cuerpo cansado habla de una vida de sufrimiento y de un trauma perenne, difícil de desaparecer. Creo que aprendemos a manejar la situación. Como que se olvide, tampoco queremos olvidar. Porque si no tenemos memoria histórica, tampoco tenemos una conciencia definida. Entonces, las secuelas quedan. La situación emocional ahí está. De vez en cuando, pues uno se quiebra, llora un poquito, pero he avanzado bastante en el reconocer que he sido violentada. De primero aparece toda esta parte baja autoestima, por ejemplo, esa parte muy emocional, ¿verdad? Sentimientos de inferioridad, de desesperanza. La persona maneja vergüenza, culpa, frustración. Físicamente se pueden dar, por ejemplo, situaciones como problemas estomacales, intestinales, ¿verdad? Contracturas, también lo vemos muy frecuente. La famosa ansiedad. Muchas de las víctimas toman conductas de riesgo, por ejemplo, abuso de sustancias, de fármacos, drogas. En el caso de Laura, el maltrato y los abusos finalizaron el día que decidió quitarse la venda de los ojos y denunciar a su agresor. Yo estaba como dormida, este es un paréntesis en mi vida que no lo volveré a vivir, ¿verdad? Ni deseo que nadie le vuelva a pasar. A raíz del calvario que vivió junto a su esposo, Laura decidió crear un movimiento femenino para ayudar a víctimas sobrevivientes y hacer valer sus derechos. Ahí iniciamos un movimiento de mujeres sobrevivientes, ¿verdad? Le llamábamos las mujeres sobrevivientes al colectivo. Muchas mujeres a raíz de este grupo tomaron también la decisión de hacer valer su derecho a la tranquilidad, a la paz, ¿verdad? A la no violencia. El primer paso es darnos cuenta, es aceptar. La víctima es siempre quien rompe el ciclo de la violencia. En el caso de
por ejemplo, recurrir también, por supuesto, a las autoridades, denunciar. No es posible tolerar ningún tipo de violencia. Lo que ha perpetuado la violencia intrafamiliar, la violencia de género en nuestro país ha sido la incapacidad muchas veces de nosotros de poder reconocer que estamos siendo violentadas. Y no es por falta de deseo de reconocerlo, muchas veces es por falta de conocimiento. Si está viviendo alguna cuestión con el hecho de que le diga tonta, no sabes nada, estás gorda, ya estás fea, o le quite el dinero, o venda las cosas de su casa, una licuadora, unos vasos, qué sé yo, decirle que la violencia no es normal. La violencia eso es algo que hay que denunciarlo, que no está sola, que hay muchas instituciones a las que se puede abocar. 20 años de lucha constante para hacer valer los derechos de un sector poblacional vulnerable en países como Guatemala, donde cada día más de 100 mujeres son violentadas y en el peor de los casos, asesinadas. Todos los días, los números de emergencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público se activan para recibir llamadas de auxilio de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, delito que, de acuerdo con las autoridades, se triplicó con la llegada de la pandemia y del confinamiento social. Entre las víctimas se encuentra Andrea. Frente a las cámaras de expedientes nos cuenta cómo hace unos meses estuvo a punto de morir en manos de su propio esposo. Con la llegada de la pandemia y el confinamiento social, la situación para las mujeres se agudizó. La prevalencia de violencia en el hogar pasó a triplicarse y las víctimas debían convivir con su agresor. En el año 2019 se reportaron 933 víctimas y 2020 en tan solo 6 meses reporta 2.657 víctimas. Bueno, en relación a esto se tuvo información sobre llamadas, sobre solicitud de emergencia, sobre atender en todo momento algún tipo de agresión, algún tipo de discusión, incluso en algunos casos dentro del hogar, para poder venir y apoyar en todo momento a la persona que solicitaba la presencia de policía o a la persona que solicitaba auxilio en ese momento. Son las mujeres las principales afectadas de la violencia intrafamiliar. En los registros policiales se evidencian las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas, y no solo ellas. Esta vez, las manifestaciones violentas alcanzaron a otros miembros de su familia. Hay varios casos que fueron registrados. Por ejemplo, sobre una persona que se encontraba en la vía pública y estaba siendo agredida por su cónyuge, ya era el toque de queda, e incluso el cónyuge portaba un arma blanca en la mano. Se le apoyó en todo momento, se capturó al cónyuge, fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes y la víctima, junto con los menores de edad, fue trasladada hacia un domicilio donde ella indicaba que quería estar. Recordemos que además de la violencia intrafamiliar también está la violencia contra la mujer individualizada como tal. Y además de esto también la violencia sexual, que en muchas ocasiones también está separada de la violencia intrafamiliar como tal. Entonces la violencia intrafamiliar conlleva otra comisión de delitos. Al principio lo hacía de forma escondida, en donde dar los golpes en lugares en donde no se vieran, para que yo no tuviera los argumentos o yo no pudiera decirle a su familia ni a mi familia que él era un agresor ya físico.
Andrea, de 30 años de edad, forma parte de la población más vulnerable de mujeres en el país. En plena pandemia, vivió en carne propia el sufrimiento de convivir las 24 horas del día junto a su pareja sentimental y su agresor. Al principio con mi esposo todo era felicidad, alegría, como uno se supone desde pequeña que va a ser un matrimonio. Todo iba bien. Tuve a mi primer niño, todo salió bien, gracias a Dios, pues estaba con un hogar bendecido y el sueño que yo tenía desde pequeña pues se había hecho realidad. Sin embargo, al pasar de los años, él empezó con vicios, empezó a cambiar como persona. Tuve a mi segundo hijo y ahí fue en donde todo cambió. Hace apenas 2 semanas, su esposo Cristian le propició una golpiza que la dejó inconsciente. Pero ya el punto de quiebre fue al momento de que tuvimos una discusión, ¿verdad? Él reclamándome cosas del pasado. Todos tenemos un pasado, pero él acostumbraba mucho a echármelo en cara, a contarme o a recordarme las cosas que yo había hecho mal en algún momento de mi vida. Y esto fue lo que llevó a que él, ya en una forma violenta, ya con tragos de más, pues que él viniera y me golpeara tan fuerte que realmente yo sentí que me iba a morir y que iba a dejar a mis hijos. Ese fue el punto quiebre, en donde yo dije, ya no más. Esto quiere decir que esta constituye en sí una pandemia también para nuestro país, que es la violencia intrafamiliar. Los niveles de impunidad también son cada vez más fuertes porque los hombres, a veces los agresores, muchas veces al ver que las mujeres no tienen esa respuesta inmediata de parte de las instituciones de justicia, ellos se sienten como más envalentonados de querer seguir agrediendo a las mujeres y con el poder de seguir ejerciendo la opresión y el maltrato y la violencia que ejercen en contra de las mujeres. Recuerdo perfectamente, él vino a la casa, pues yo siempre me mantengo en el hogar cuidando a mis hijos, a mi familia, a mi hogar, y en esa ocasión él pues le trajo unos recuerdos a mis hijos y pues yo les dije a mis hijos, ¿verdad?, de que fuéramos a la sala, que los fuéramos a abrir y todo estuvo bien, pero yo noté que él venía tomado, borracho, no sé, con algún tipo de droga o algo así, porque un comportamiento pues que se tiene tan violento no creo que sea normal en una persona que está en sus 5 sentidos. Y fue ahí en donde él me agredió a traición, me agredió por la espalda, me golpeó duro enfrente de mis hijos y realmente yo vi en ellos la frustración, el miedo. Y créame que eso es algo tan horrible que de plano lo hace a uno recapacitar. En estos casos es inmediatamente el apoyo, como le comentaba. La Policía Nacional Civil trabaja de la mano con la Fiscalía de Protección a la Mujer, de la Fiscalía de la Mujer, y al momento de tener este trabajo en conjunto, el despacho de las unidades policiales ante tal solicitud sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia contra la mujer, es inmediato. La unidad policial es monitoreada en todo momento en cuánto tiempo llega o en qué momento llegó inmediatamente para poder venir y salvar la vida de la persona que está siendo agredida. Uno con la idea de querer mantener el hogar por los hijos, que es una idea tonta que muchas mujeres tienen, que por los hijos se tiene que aguantar uno a la pareja, pero no es así, porque la persona media vez empieza a ser agresiva, ya difícilmente va a cambiar esa conducta, ¿verdad? En ese momento es en donde yo digo ya no más golpes, ya no más agresión, porque por la idea tonta de querer mantener a mi familia unida, lo único que estaba haciendo era también causarle daño psicológico
y emocional a mis hijos. Cuenta cómo a veces la acorralaba para que no pudiera escapar. Uno de los golpes que me pegó fue tan duro que yo me quedé sin respirar. Yo ya no pude respirar. Todos los auxiliares fiscales, todo el personal del MP está obligado a recibir todas las denuncias que las mujeres quieren interponer y sobre todo crear las condiciones para que ellas tengan garantías de una integridad en cuanto a su vida y a su estabilidad emocional y física. Porque realmente los golpes que yo recibí fueron ya en el rostro, en la cabeza, en los brazos. Yo quedé con moretones. Incluso tuve que asistir a un médico porque realmente los golpes que él me dio fueron bastante duros, dolorosos, tanto física como emocionalmente, tanto para mí como para mis hijos y mi familia. Mi pareja me amenazó con no darme dinero y que yo vea cómo es que voy a salir adelante, cómo es que yo voy a pagar los gastos, cómo es que yo voy a sacar adelante a mis hijos. Pero sí se puede, con la ayuda de Dios, de la familia, de amigos, uno puede salir adelante, porque somos mujeres, pero no somos seres inútiles. Tenemos cómo progresar, tenemos cómo salir adelante. Yo les diría que no se dejen, que denuncien porque hoy empieza con un golpe que no se ve, pero mañana nos puede llevar hasta la muerte. La violencia contra la mujer, especialmente ejercida por su pareja, constituye un riesgo latente ante la vida de ella. En el peor de los casos, puede incluso terminar muerta. Ahora en Expedientes le mostramos cómo y dónde usted puede interponer su denuncia si sufre de violencia intrafamiliar. Dos cadáveres descuartizados localizados la semana pasada. Y es que se trata de dos jovencitas. Ambas eran hermanas y una de ellas estaba embarazada. Uno de los callejones de este lugar se registró un ataque armado en contra de dos mujeres. En la escena del crimen quedó una de ellas fallecida y la otra tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. La cual presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En menos de 24 horas se registraron 4 asesinatos contra mujeres en el departamento de Guatemala. Es difícil porque lamentablemente vivimos en un país en donde las mujeres no somos sujetas de derechos, en donde las mujeres no nos ven como ciudadanas de primera clase, no nos ven como las mujeres sujetas de derechos y de toda, libertad, sino que nos ven siempre como objetos. A nivel de violencia se sigue manteniendo o se sigue manifestando fuertemente los 4 tipos de violencia, ¿verdad? Las manifestaciones a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel sexual también y a nivel económico, ¿verdad? Y como sabemos, la violencia extrema llega hasta la muerte, ¿verdad? Y ha pasado con estos casos, últimamente con estos casos, ¿verdad? Que llegan a femicidio. Hemos puesto las cifras de lo que significa el dolor y el sufrimiento de las mujeres. En este país matan a 2 mujeres diarias. En este país, en un año hay más de 77,000 niñas entre 10 y 19 años embarazadas. En este país hemos puesto en la luz pública toda esta situación de desigualdad, de discriminación. Por ejemplo, tenemos que son 350 mujeres, desde el INASIF, 350 mujeres violentadas, ¿verdad? Y, por ejemplo, el INASIF solo reporta, por ejemplo, de 10 casos que reporta el INASIF diariamente, 9 son de mujeres y 1 de un hombre, ¿verdad? Entonces vemos que siguen, ¿verdad? Los índices suben subiendo. Hemos puesto en evidencia
que esta violencia mata y además que puede ser evitable. Las muertes violentas de mujeres se han incrementado en los últimos años. El crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas y la violencia de todo tipo apagó la vida de por lo menos 12.400 mujeres desde el año 2000. De acuerdo al Grupo Guatemalteco de Mujeres, una organización que brinda ayuda y protección a víctimas a través de los CAIMOS, Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Este mecanismo, esta atención integral especializada, pues hay un área de atención inicial, está la parte psicológica, legal, social, médica, albergue temporal que se encuentra en otro lado por razones de seguridad cuando hay un procedimiento, digamos una historia con un riesgo, todos son riesgos altos, pero una historia en condiciones que debemos de resguardar la vida de las mujeres y las que tienen hijos e hijas también, entonces tenemos un espacio distinto. Lamentablemente en Guatemala las mujeres desaparecen. Mujeres desaparecidas está muy vinculada al tema de violencia contra la mujer en un aspecto muchísimo más amplio, ¿verdad? Que el que nos dice la ley contra femicidio, sino que también hay violencia en el hecho de que una mujer desaparezca. Ahorita vemos, sí hubo una baja en el tema de desaparición de mujeres cuando el Ejecutivo menciona o manifiesta y dicta las medidas de prevención a nivel nacional, sí se identificó una baja de desapariciones. Entonces, ahorita que las medidas pues ya cambiaron, ¿verdad? Que ya no estamos en confinamiento, ya no existe un toque de queda, empezamos a ver de nuevo la alza en las desapariciones de mujeres. Esa es la razón por la cual ahorita vemos que hay más desapariciones. Al 6 de octubre del año 2020, tenemos registrado un total de 3.833 alertas activadas a nivel nacional. De este total, de más de 3.800 alertas, tenemos que un 84% se ha desactivado. Es decir, la mayoría de mujeres son localizadas. La más denunciada a la presente fecha es la violencia física, la violencia psicológica y las amenazas. El fenómeno de denuncias de violencia en contra de la mujer en todas sus manifestaciones, según las estadísticas que reflejan de los datos ingresados al modelo de atención, refleja que en el mes de enero hubo una disminución de casos debido al confinamiento de las mujeres víctimas. Refleja que ingresaron a este modelo 30 víctimas. Asimismo, el fenómeno fue aumentando. En el mes de julio hubo un incremento de denuncias en la cual se atendieron a 269 víctimas de violencia en contra de la mujer en todas sus manifestaciones, física, psicológica, económica y sexual. A la presente fecha, en el mes de octubre, hasta la fecha llevamos 180 denuncias. La fase según el Círculo de la Violencia, en la cual la mujer acude acá al modelo, es la fase de explosión o del incidente agudo. ¿Por qué? Porque la víctima en esa fase del círculo ya manifiesta golpes, ¿verdad? Agresiones, entonces ella tiene miedo. Primero, pues es importante que la víctima tenga confianza en sí misma, que trate de contarle a alguien, a una persona de su confianza, la situación que está viviendo y sobre todo que trate de superar esa situación, que piense que hay instituciones que ayudamos a las víctimas y que damos una atención integral. Y la recomendación más importante, busque ayuda y denuncie. Recuerde que primero inicia la violencia en contra de la mujer y consecuencia de ello puede ser un femicidio.
Bienvenidos al modelo de atención integral de la Fiscalía de la Mujer. Acá es donde inicia la atención integral. Se ingresan todos los datos, se tipifica el delito, se activan las rutas y desde aquí empieza la atención integral por medio de la trabajadora social. Seguidamente, según el tipo de denuncia y de la ruta que se establezca, lo primero es la salud de la víctima. Nosotros contamos con una clínica médica acá dentro del modelo de atención que está integrada por una doctora y una enfermera. Esta clínica cuenta con un kit que se le administra a las víctimas, el cual consiste de pruebas rápidas de embarazo, test de enfermedades de transmisión sexual, en este caso sífilis, hepatitis, VIH. También se cuenta con antibióticos que se le administran a enfermedades de transmisión sexual. Estos medicamentos se administran dentro de las 72 horas de que fue el hecho. Es importante que la víctima denuncie lo más pronto posible. Según el tiempo que ha transcurrido el delito, es el tipo de medicamentos que se le puede administrar a la víctima. Por ejemplo, la prueba de embarazo se tiene que administrar dentro de las 72 horas. Desde que la víctima inicia la atención integral, está en compañía de una profesional en psicología, la cual le da la estabilización en crisis. Contamos con un área lúdica que es específicamente para la atención de niños de 0 a 10 años. Contamos con una profesional que es niñera, la cual se encarga del cuidado de los niños que vienen acompañando a las víctimas. Como ustedes saben, la víctima muchas veces huye de su casa y viene en compañía de los menores. Nosotros contamos con equipo lúdico y recreativo. Todos los módulos de atención están con cámaras de alta resolución que documentan el estado en que se encuentra la víctima. Esto nos es de suma utilidad, ya que nos sirve para ilustrarle al juez cómo venía la víctima. La violencia contra la mujer no se justifica con nada. Muchas mujeres sufren de violencia económica, psicológica, física y también sexual por parte de sus parejas durante años. Muchas de ellas han sobrevivido, pero esta no es vida para nadie, para ningún humano. Otras incluso han encontrado la muerte. Es momento que frenemos este círculo de violencia y sepamos, como se lo han mostrado expedientes, dónde y cómo se puede interponer una denuncia, porque no se vale tener violencia intrafamiliar por usted, por los niños, por la familia, porque debemos parar este tipo de flagelo. Y es por ello que era tan importante para Expedientes presentarle a usted este caso, este programa, para hacer un alto y cambiar. Así que desde ya muchísimas gracias. Y Carolina, gracias porque tú junto al equipo de Expedientes han hecho una gran investigación. María René, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el programa de Expedientes. Y es importante que todas las mujeres sepan que el delito de violencia contra la mujer en Guatemala está tipificado para que todas pidan ese derecho a la vida. Es importante que si usted es víctima, lo denuncie al número 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público. Esperamos que este reportaje haya llegado a muchos hogares para que se tome conciencia sobre la violencia de género en Guatemala. Con esta información nosotros lo esperamos la próxima semana. Que descanse, muy buenas noches.